Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Mientras que la plataforma les va notificando a cada una de las personas que están siempre pendientes de este en vivo los domingos a las 11:30 de la mañana, vamos a saludar, a declararlos a todos y a cada uno bajo la cobertura divina de nuestro Padre, dándole gloria y honra por cada una de las cosas que Él está haciendo a favor nuestro. Así que sean todos muy bendecidos. Gracias por los que ya comienzan a conectarse. Y saludos y bendiciones para todos, creyendo siempre y confiando en nuestro Padre de que cada una de las solicitudes, de esos pensamientos, de esos deseos que tenemos han de irse cumpliendo paulatinamente, conforme a la medida que nuestro Padre ha plasmado y planteado para nosotros. Así que saludos a todos, saludos desde ya, desde el inicio de este en vivo, porque no me da tiempo a veces de saludarlo a todos los que me envían saludos a través de las redes. Así que sean todos muy bendecidos. Fíjense bien, recuerden nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram y nuestro canal de YouTube, todos como Apóstol José Silva, ¿ok? Así que bueno, bienvenidos todos, un gran abrazo, gracias por conectarse. Fíjense bien, vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo pasa y quiero aprovecharlo al máximo porque estamos hablando de un tema que hemos venido tratando ya desde hace 3 semanas. Hemos venido hablando de un tema que lo hemos llamado los fieles de la tierra. Los fieles de la tierra. ¿Y cuál es la base escritural que hemos agarrado para ese, o que hemos tomado para ese tema? Está en el Salmo 101, versículo 6, que nos dice lo siguiente: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me seguirá. Yo quiero que noten, porque yo converso con ministros, con pastores y con muchas personas que conocen las escrituras y dicen, bueno, vamos camino a la perfección. Y yo no he leído eso todavía en la Biblia. Tal vez ellos lo han leído, pero yo todavía no lo he leído. Yo lo que he leído es que estamos en el camino de la perfección. En el camino de la perfección. No es que vamos camino a la perfección, sino que estamos en el camino de la perfección. Son cosas distintas. Entonces, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicar las cosas, especialmente lo que las escrituras nos enseñan, hacen que nos veamos o que confundamos lo que Dios quiere realmente establecer y decir en este tiempo. Por eso, el apóstol Pedro habló de la verdad presente. Una verdad presente. Como Pedro habló de una verdad presente, eso significa que si hay una verdad presente es porque hubo una verdad pasada y habrá una verdad futura. Pero cuando él habla de la verdad presente, es el cuidado que cada uno de nosotros debe tener, entre comillas, cuando hablo de cuidado, de las expresiones. Entonces no es que vamos camino a la perfección, sino que estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino de la perfección. Yo no leo en ninguna parte que diga que vamos camino a la perfección. ¿Ok? Bueno, quería aclarar eso simplemente. Fíjense. Entonces, sobre la base del Salmo 101, versículo 6, hemos tomado este texto para afianzar el tema que hemos venido tratando las últimas 2 semanas. Hoy es la tercera. Y hemos hablado que este tema lo nombramos los fieles de la tierra. Y hablamos de 5 expresiones que tiene este salmo. Y estas 5 expresiones son: 1. Mis ojos pondré. 2. En los fieles de la tierra. 3. Para que estén conmigo. 4. El que ande en el camino de la perfección. 5. Este me servirá. Entonces, si yo lo leo en interpretación al contrario, diría:
me servirá el que ande en el camino de la perfección, ese estará conmigo, porque es un fiel de la tierra y mis ojos lo he puesto en él. O sea, leyéndolo hacia adelante, leyéndolo luego hacia atrás. ¿Quién le va a servir? El que ande en el camino de la perfección. ¿Quién es el que andará en el camino de la perfección? El que esté con él. ¿Y quién es el que va a estar con él? Los fieles de la tierra. ¿Y quiénes son los fieles de la tierra? Aquellos sobre los que Dios ha puesto sus ojos. ¿Por qué? Porque su palabra enseña también por allá en segunda de Crónicas 16:9, que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón, oye bien esto, corazón perfecto para con Él. ¿Ves? Tener un corazón perfecto para con Él es distinto de que tú seas perfecto según los ojos humanos, según la humanidad, según el sistema. Son cosas totalmente distintas. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que hablamos fue la definición sobre la palabra fidelidad. Hemos dicho que en la parábola de los talentos Jesús conceptúa la fidelidad como aquel que lo es en lo poco para estar en lo mucho. ¿Ok? Pero yo dije que la fidelidad es un don de Dios, es un don divino de Dios, es un atributo divino de Dios que Él puede, puede, no es que lo va a hacer, sino que Él puede, está dentro de su facultad, compartirlo con sus hijos. Pues también establecí que la fidelidad es algo netamente espiritual, la lealtad forma parte del alma. Yo puedo ser muy leal y sin embargo no ser fiel, porque la fidelidad está intrínseco, algo espiritual, porque es un atributo de Dios. Óigase, es un atributo de Dios, porque Él establece en su palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces es un atributo que Él puede compartir con sus hijos. Otra de las cosas que hablamos hablamos de aquellos personajes bíblicos, Job como un personaje bíblico muy emblemático. Todo el mundo conoce la vida de Job, pero un personaje bíblico muy emblemático, donde Job, en medio de la situación que vivió, algunos pueden decir unos dicen que la provocó Satanás, otros dicen que la provocó Dios, otros dicen que la provocó él. Eso está en debate. Bueno, entonces él dentro de esa situación, dentro de los textos que estudiamos, dijimos que él se apoyó sobre su esperanza, y sobre su esperanza él profetizó un futuro mejor. También simbólicamente dijo que cuando la palabra, el espíritu de la palabra tocara sus raíces, envejeciera, él iba a reverdecer e iba a echar copa como un árbol que iba con renuevos. Él se apoyó cuando dijo, mi Redentor vive. Él se apoyó en la vida de Dios y no en su propia vida. También leímos o estudiamos en esa oportunidad, que todo esto que él planteó en medio de la situación en la que estuvo, lo llevó a ver y a palpar todo aquello que había oído. Y eso nos crea a nosotros vamos a usar la palabra esperanza, de que de aquello que no hemos visto hasta ahora está pronto a manifestarse y pronto a verse, a tocarlo, a palparlo, porque primero lo oímos, como él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, no nos cansemos, o mejor dicho, resistamos hasta que podamos ver y tocar y palpar con todo nuestro sentido aquello que solamente en nuestro sentido del oído, valga la redundancia, ha oído.
Bien. Luego hablamos también de la diferencia que hay entre la obediencia y la fidelidad. La obediencia se aprende, la fidelidad es un don, es un regalo que Dios nos da. Y luego empezamos contestando una pregunta que la llamamos ¿cómo identificamos a los fieles de la tierra? Y les puse varios ejemplos. Hablé de Noé, de Abraham, de David, de Job, incluyéndolo por supuesto, y de Pablo. Estos hombres mostraron, o lo voy a decir de otra manera, Dios demostró a través de estos hombres que Él es fiel y que su gracia es la que prevalece aún con las fallas, los errores que nosotros podamos cometer. Y esto quiero dejarlo claro porque la religión nos ha vendido que las cosas que nosotros alcanzamos es por lo que nosotros hacemos. Y eso no es lo que dice las Escrituras después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Eso no es lo que dice la Escritura después que murió Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, en el nuevo pacto la gente está haciendo esfuerzos para agradar a Dios y Dios ya fue agradado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Voy a repetir esto porque esto suena como, entonces pastor, nosotros nos vamos a portar mal. Pórtese mal si usted quiere, ese es el problema suyo. Pero lo que quiero decir es que nada de lo que yo pueda hacer humanamente en pro de agradar a Dios, que ya Él se agradó, ya Él se agradó. Hubo un hombre llamado Jesús que murió en la cruz del Calvario y completó, hizo la obra. No hay otro sacrificio, nada de lo que yo pueda hacer, nada. Eso lo hablaremos más adelante con calma, pero hay gente que está esforzándose en agradar a Dios. Y tú tienes que esforzarte es en la gracia. ¿Qué significa esforzarse en la gracia? ¿Conocerla? Estamos muy lejos de conocer gracia nosotros. Sabemos acerca de algo, sabemos, pero fíjate, bueno, voy a finiquitar con el recuento por la hora, fíjate. Entonces, ¿cómo identificamos a los fieles de la tierra? Yo respondí de dos formas grosso modo, para sintetizar. Yo dije, tienen la gracia y el favor de Dios, número uno. Y lo vimos en Noé, en Abraham, en David, en el mismo Job, y lo vimos también en Pablo. Con todas y sus fallas, Dios sabía que iban a fallar y Dios dijo, nada, ellos van a fallar, pero ese hombre tiene el corazón mío. Él anda conforme a mi corazón. Mira, Noé va a fallar, se va a embriagar. Y entonces él dijo, bueno, sí, yo lo sé, pero él es perfecto entre los de sus generaciones. ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿quién le dice a Dios eso? Y como número dos, está la integridad, es su bandera. Porque eso es lo que vimos con Job. La integridad es su bandera. David cometió cientos de errores, pero también cientos de veces los reconoció, los aceptó y levantó sus manos dispuesto a corregir, dispuesto a indemnizar. Bueno, lo vemos con el hijo de Jonatán, Mefiboset. Él indemnizó a Mefiboset por la amistad que tuvo con Jonathan. Él no fue en contra de las generaciones de Saúl, con todo y que Saúl lo persiguió. O sea, reconoció sus errores, pero dijo, ¿cómo puedo yo indemnizar el error que cometí? Corazón conforme al corazón de Dios. La gente no le gusta meterse con eso porque no lo entienden. Igual que el tabernáculo de David. La gente habla del tabernáculo de David, pero no profundiza, no dice, el tabernáculo de David será restaurado. Pero, ¿qué es el tabernáculo de David?
Bueno, eso lo hablaríamos con más tiempo. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema que lo hemos llamado los fieles de la tierra. Para ello, vamos a tocar algo que es interesante, que lo vimos cuando el Job, en el capítulo 27 y 31, él dice: todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y él expresó lo siguiente: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. ¿Ves? La integridad era su bandera. Y luego él mismo dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Entonces por eso puedo decir que, número uno, ¿cómo identificamos a los fieles de la tierra? Número uno, porque la gracia y el favor de Dios está en ellos, no tomándole en cuenta sus fallas. Número dos, la integridad de estas personas, que son los fieles de la tierra, es su bandera. Si usted está dentro de eso, levante sus manos simple y llanamente y diga: yo soy un fiel de la tierra. Yo aquí no estoy catalogándolo ni designándote como fiel de la tierra, yo estoy identificándolos e identificándome. Bien, hay algo bien interesante que aquí que voy a tomar como base para iniciar, o mejor dicho, para continuar el tema. Yo las llamo las 4 virtudes de Job, o pudiésemos llamarlas las 4 características. Cuando una persona forma carácter, emanan de él características. Voy a repetir esto. Cuando una persona forma carácter, emana de él características. ¿Por qué? Porque las características de una persona son el derivado o las manifestaciones de su carácter. Por eso se llaman características. Es lo que emana. Entonces, cuando una persona ha formado carácter de reino, por decir algo, esa persona va a emanar características de reino, va a hablar como rey, va a pensar como rey, va a caminar como rey y como resultado vivirá como rey. ¿Ves? Va a tener, esa persona va, aún sin quererlo, porque emana de él esa característica, va a tener un comportamiento como rey, no porque él se lo proponga, no porque él diga: oh, me tengo que portar bien, esto no lo hago, esto sí lo hago. No. Eso emana de él porque ha creado un carácter. De eso hablaremos también después, pero para que tenga la idea. Emana de él. O sea, yo no tengo que hacer el esfuerzo de portarme bien. ¿Por qué? Porque si yo he formado un carácter de reino, yo voy a tener características de rey. Y entonces eso va a ser mi comportamiento. Simple y llanamente. O sea, yo no tengo que decir: oh, ay, qué grosería. No, es mi comportamiento libre. Por eso dije el domingo que alguien dijo que querer hacer algo y no poder hacerlo es esclavitud. No, yo quiero tal cosa, ay, pero no puedo hacerlo porque mi religión no me lo permite, o porque me castigaría Dios, o porque... Entonces eso es esclavitud. Eso es simplemente esclavitud, estar sujeto a una religión. Pero ahora, poder hacer algo y no hacer y no querer hacerlo es libertad. Entonces te dejo esas dos allí para que nos ubiquemos, ¿no? Si cuántas veces quiero hacer algo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi religión, aleluya. Ahora, puedo hacerlo, pero no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque no me nace, porque tengo una característica derivada de la formación de un carácter.
Bien, esas 4 virtudes o características que están en Job, están en el capítulo 1, iniciando el capítulo 1 de Job. Dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo, Dios mismo ratifica estas virtudes de Job, diciendo, e inclusive le da un valor agregado, diciendo que no hay nadie como él en la tierra. Por supuesto, de aquel entonces, ¿no? Él dice, no hay nadie como él en la tierra. Un varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Esas son las 4 virtudes o las 4 características. Y Dios después le pone el sello diciendo, no hay nadie como él en la tierra. ¡Wow! Que Dios se exprese así de una persona. De Noé era fue mi siervo. De Abraham, mi amigo. De David, varón conforme a mi corazón. Y de Noé, no hay nadie como él en la tierra. ¡Wow! Perdón, de Noé no, de Job. No hay nadie como él en la tierra. ¿Qué? ¿Pero qué tipo de persona era esa? Tenía 4 características, había formado un carácter. Era perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora, sobre esta base yo quiero expresar algunas cosas. Por ejemplo, me hice la siguiente pregunta. Vamos a buscarla por aquí ¿Puede haber un hombre perfecto? ¿Puede en este tiempo el hombre ser perfecto? Porque en aquel entonces pudiera la gente decir, bueno, pero es que en aquel entonces no había tanta maldad, pastor. No había redes sociales, que bueno, uno se perturba con las redes sociales. No las veas. No las veas. A mí no me perturban las redes sociales, simplemente no las veo y ya. Entonces, ¿habrá alguien perfecto en este tiempo? ¿Qué será ser perfecto en este tiempo? Bueno, yo te voy a dar unos textos bíblicos para que tú los busques, porque por el tiempo no me da tiempo de buscarlos, pero te los voy a dar a ti. Pero antes de decirte, te voy a decir lo que Pesajá, el pastor José Silva, cree y afirma que es, escúchame, que es el ser perfecto en este tiempo. Número 1, para aquellos que creen que no se puede ser perfecto en este tiempo. Perfecto es lo contrario a no cometer fallas. No es que no cometamos fallas o errores. No. Es con todos los errores, con todas las fallas, con todo lo que la gente hoy llama pecado. Entonces, alguien pensó por allí, la gente no, la Biblia. Bueno, una de las cosas para saber si soy o no perfecto, o si ando en eso, es estar seguro si yo ando en el camino de la perfección, repitiendo lo que dije. No es que vaya camino a la perfección, es que ande en el camino de la perfección. Ahora la pregunta es, ¿qué camino? Pastor, ¿qué camino? ¿De qué camino de perfección me habla usted? Juan 14:6. ¿Qué dice? Ahí ya lo dijeron de memoria. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces fíjate. Cuando Jesús, esto es algo que muchas veces no distinguimos nosotros en las Escrituras. Allí habló Jesús, pero como Cristo. ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando? Y Jesucristo no es el mismo que Jesús, no. Porque Jesús es la palabra encarnada. Cristo
es la palabra revelada después de la palabra encarnada. Cristo es la unción, que la unción amalgama esa palabra encarnada, esa palabra, esa letra, y esa palabra encarnada es revelada después del sacrificio de la cruz. Se amalgama al Espíritu y produce la unción. Por eso digo que cuando Jesús habló, Jesús dijo muchas cosas en Cristo. Por ejemplo, Él dijo en Cristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Yo soy el pan de vida. Cuando Él habló de lo yo soy, Él hablaba del Cristo, de lo que era eterno, de lo que era divino. Mientras que cuando Él hablaba como Jesús, ya tú debes saber cómo Él hablaba como Jesús. La palabra se encarnó en Jesús. ¿Y qué es la palabra? Todo lo que dijeron los profetas y la ley. Eso se encarnó en Jesús. Y Jesús cumplió todo lo que dijeron los profetas y todo lo que dijo la ley con relación al Cordero. Bueno, entonces Jesús representa eso, la palabra encarnada. Cristo es la unción, que es palabra revelada, amalgamada al Espíritu. Entonces, cuando Jesús habló como Cristo, dijo: yo soy el camino. Y el Señor David, inspirado en el capítulo 101, versículo 6, dijo: y los que anden en el camino de la perfección, eso me servirán. Entonces, ¿qué es ser perfecto en este tiempo? Andar en la unción, andar en la palabra revelada, no en la palabra, en la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, es andar en esa palabra, es andar en la unción, porque andar en la unción me permite reconocer la palabra escrita, reconocer la letra, reconocer la palabra encarnada, pero sin dejar de aplicar en mi vida la palabra revelada. Bueno, sigamos. Entonces, como número 2, es andar bajo cielos abiertos. ¿Qué significa eso de andar bajo cielos abiertos? Leamos capítulo 28 del libro de Deuteronomio y veamos qué significan cielos cerrados. Porque cuando entendemos lo que significan los cielos cerrados, inmediatamente sabemos qué significan los cielos abiertos. Entonces, andar en cielos abiertos, en camino de perfección y en perfectas obras preparadas de antemano. Como número 3, entonces, es andar en esas obras que ya Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Como número 4, no sé qué número lleva usted allí, redimidos, esto es importante, de la maldición de la ley. ¿Ves? Ya yo fui redimido de la maldición de la ley. Yo no tengo que hacer absolutamente nada de lo que la ley exige. Esa ley no es para mí. ¿Por qué? Porque ya esa ley se amalgamó en Cristo y Jesús dijo: tetelestai, consumado es. Como número 5 es redimido de la religiosidad y del legalismo. ¿Por qué? Porque la religiosidad y el legalismo que me hacen ver la ley como algo, como una verdad vigente, presente, y no lo es. Esto que quede claro. Porque entonces, ¿cómo ando en el camino de la perfección si ando pendiente de que la ley, ay, Dios mío?
Nadie pudo cumplirla. Quien la pudo cumplir fue Jesús. Por eso esa palabra se amalgamó a Él. Y Él trajo luego revelación. Y al traer revelación me liberó de la maldición de la ley. Me liberó de la maldición de la religiosidad y del legalismo. La semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de esas cargas que algunos ministros colocan sobre los hombros de algunos feligreses, como obligándolos a, por favor. Otra cosa es, ya lo dije, ¿verdad? Andar, creo que lo dije ya, andar en la unción, es decir, significa andar en el espíritu de la palabra, no en la letra, porque yo conozco gente, dígame en las redes, Dios mío, hay personas que te dicen textos bíblicos, pero como decían antes en los colegios, al caletre. Y entonces por eso es que mucha gente anda en Jesús hoy día, porque Jesús dijo, porque Jesús, sin distinguir si Jesús lo dijo en Cristo o Cristo en Jesús, sin distinguir en qué Jesús hemos creído. Porque el Jesús que anduvo durante 3 años y medio con sus discípulos no fue el mismo que anduvo los últimos 40 días con ellos. Eso tampoco la gente lo distingue. ¿Ves? Eso de que Jesús, ¿ves? Por ejemplo, los apóstoles, Pedro, Juan, estos 12 apóstoles, ¿con qué Jesús estuvieron? Con Jesús, la palabra. Jesús trató durante 3 años y medio hablarles de que Él era esa palabra, Él era el cumplimiento de esa palabra, y ellos estaban con los ojos abiertos. Pero durante 40 días Él no le habló de esa palabra, Él le habló del reino. ¿Viste? Otro Jesús. ¿Ves? Otro Jesús ya en Cristo, hablando del reino. Y ellos. Entonces Jesús dijo, ya va, espérate un momentico, ya va. Ellos van a hacer su trabajo. Pero se hace necesario encontrar a otro que haga el trabajo que ellos no pueden hacer, porque ellos se quedaron con la palabra encarnada, se quedaron con Jesús, y yo requiero de alguien que pueda conocer a ese Jesús, pero que se le revele el Cristo. Y fue cuando camino a Damasco, se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se le aparece a un hombre llamado Pablo con todos los defectos, porque los discípulos de Jesús jamás aceptarían a Pablo. Entonces tuvo que él hacerse presente como Cristo, no como Jesús. Entonces eso tampoco lo visualizamos. Y cuando no lo visualizamos, entonces ¿qué verdad estamos enseñando? ¿Ves? Estamos hablando de los fieles de la tierra. Ok. Otra de las virtudes o características de Job fue que la Escritura dice que fue perfecto. Ya te dije más o menos lo que es ser perfecto. Y para contestar, te voy a dar algunos textos bíblicos para complementar esto, que es Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 17, para que lo tomes en cuenta, para que corrobores lo que estoy diciendo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, y segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 12. Con esos textos que te estoy dando, complementa lo que te estoy diciendo con relación a la perfección en el hombre. ¿Okay? No se trata de no cometer errores, se trata de que nosotros podamos comprender y entender lo que la Escritura establece con relación al ser perfecto. Bien, ahora, ¿qué es el recto? Porque era perfecto y era recto.
¿Qué es el recto? Bueno, el enfoque que yo le puedo dar a ser recto es dirigir la vida o nuestra vida sobre los principios que han estado o están establecidos, tanto desde el punto de vista escritural como desde el punto de vista universal, porque hay principios universales que no aparecen en la Biblia, hay principios y hay principios espirituales. Por supuesto, tú me dirías, ¿cómo puedo yo distinguir el uno del otro? Bueno, cuando tú lees la Escritura, detrás de un mandamiento, mejor dicho, intrínseco al mandamiento, está el principio. Y ese principio es escritural y es espiritual cuando tú extraes de la palabra el espíritu de la palabra, es decir, el deber ser. Espero estarme haciendo entender y no quisiera no enredar, sino aclarar. Entonces, sobre la base de estos principios, cuando yo camino sobre la base de estos principios, yo estoy caminando en rectitud. Y por consiguiente, como ende, como consecuencia, la integridad se manifiesta. ¿Lo ves? La integridad se manifiesta. Bueno, voy a continuar por el tiempo. Luego viene lo que es ser temeroso de Dios. El temor de Dios es espíritu, el espíritu de temor al Señor. Ojo con lo que voy a decir. El temor a Dios es andar sobre la base del respeto y del amor. Es andar sobre la base del respeto y del amor y nunca del miedo. Vamos a hablar un poquito más adelante qué quiero decir con esto. Entonces, apartado del mal, otra característica del señor Job. Apartado del mal no es otra cosa que una consecuencia, escucha, es una consecuencia de lo que ya te he dicho. Es decir, perfecto, recto, temeroso de Dios. La consecuencia es que es apartado del mal. Él no se apartó del mal, sino que su forma de ser lo apartó del mal. La religiosidad me enseña esto es bueno y esto es malo. El espíritu me enseña lo justo, aunque el concepto de otra persona sea que es bueno o que sea malo. Entonces nosotros andamos siempre como cuando usaban antes la gente, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y van soltando las hojitas. Ay, me quiere, cuando le queda el tallito en la mano. Entonces, eso no es un juego. Entonces la gente anda, esto es bueno, esto es malo. Y se para un pastor un domingo a decirme lo que es bueno y lo que es malo. Y resulta que los dos vienen del mismo árbol. En cambio, cuando hay revelación de la palabra, a mí no me enseñan sobre lo bueno y lo malo. A mí me enseñan sobre lo justo. Entonces, el ser perfecto, recto y temeroso de Dios trae como consecuencia que ellos mismos me apartan del mal. Yo no ando pendiente de que, ay, reunirme con Pedro y con Pablo debe ser malo, o con Juan debe ser malo. Yo no ando pendiente de eso. Yo no ando pendiente de eso porque esté donde esté, yo soy un hombre de principios. Y esté donde esté, yo voy a manejar principios. O sea, nada ni nadie me va a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. O sea, por eso yo no ando pensando que si es bueno, que si es malo, si aquel es bueno, que aquel es malo, que este es regular, que este... No, por Dios. Bueno, espero estarme explicando o no enredándolos. Entonces, fíjate, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, hay una expresión clara que nos dice,
el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y si eso lo establece el apóstol Pablo en su revelación de las Escrituras, en su revelación de gracia, yo tengo que verme en el reino de su amado Hijo. En consecuencia, al estar en un reino, la Escritura dice que yo heredo ese reino. Y si yo heredo ese reino, las características que van a emanar de mí son de reino. Por lo tanto, yo no debo preocuparme en lo que yo voy a hacer o cómo lo voy a hacer, porque simple y llanamente, como ya estoy en el reino de su amado, voy a formar un carácter y de mí va a emanar las características de rey. Eso va a emanar, o sea, va a ser una consecuencia. Te tienes que portar bien, ¿oíste? Pórtate bien, como lo decía cuando nos mandaban para el colegio. Y te portas bien. Entonces uno estaba dentro de una sociedad que nos decía lo que era bueno y lo que era malo. La iglesia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. El pastor se para el domingo para decirme lo que es bueno y lo que es malo. Mientras que las escrituras neotestamentarias me hablan de lo justo. Bien. Otra cosa que tampoco la gente distingue es que en el capítulo 1 del libro de Job hay 3 voces. La voz del escritor, la voz de Dios y la voz del adversario. Aunque la Biblia dice, sí, pero ¿quién lo dijo? Porque muchas veces lo dice el escritor. El escritor dijo que Job era un hombre perfecto, recto, apartado, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, pero Dios lo ratificó. Entonces yo digo amén a eso. Y como Dios lo ratificó, por eso yo hoy estoy extrayendo estas virtudes o estas características de Job para plasmarlas neotestamentariamente, para que hoy yo no me preocupe en ser perfecto, sino que ya fui perfeccionado en la palabra. Bien. Ahora, en el capítulo 2, versículo 10, el tiempo está pasando. En el capítulo 2 de Job, versículo 10, allí dice que en todo esto que sucedió, Job no pecó contra Dios con sus labios. Yo me hice la siguiente pregunta. Cuando hablamos de pecar, neotestamentariamente, para aquellos que se van por allá, el pecado. Oh, no debo pecar por mi culpa, por mi culpa. No, neotestamentariamente, el pecado significa errar el blanco, fallar, cometer un error. Entonces, me hice la pregunta, ¿puede un hombre no pecar contra Dios en el caso de Job? En el caso de Job, y sin embargo hacerlo contra sí mismo o contra otras personas. Porque nosotros cometemos una falla y nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios. Pero es que la falla no la cometimos contra Dios, la cometimos contra alguien. Es que la falla no la cometimos contra alguien, la cometimos contra nosotros mismos. Entonces nosotros nos las pasamos cometiendo errores contra nosotros mismos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, Job en el capítulo 3, esto lo desglosaré la semana que viene con algunos textos para corroborar esto. Job en el capítulo 3, versículos 25 y 26, pecó. Fíjate que en el 2.10 dice que no pecó contra Dios con sus labios. Pero en el capítulo 3, versículo 25, pecó contra él mismo. Es decir, cometió errores contra sí mismo.
Cuando tú lees la oración que hacía Job por sus hijos, una oración de miedo, una oración donde estaba intrínseco el miedo. No el temor a Dios, el reverente, sino el miedo consigo mismo. Y el miedo consigo mismo es lo contrario. Sí, la fe, ¿qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos ahora a quitar la palabra fe y pon el temor. El miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque el miedo es lo contrario de la fe. Pero el significado es lo mismo y atraes lo que el miedo te dice. Ah, pastor, entonces no vamos a tener miedo. Por favor, el miedo es algo que está intrínseco en nosotros. Y no podemos dejar de que él se manifieste. Lo que podemos es evitar que Él nos controle. Y yo te hago una recomendación aquí. Cuando tú tengas miedo de algo, no ores. Ay, este pastor manda a no orar, el que está entrando ahorita en el... No ores. Porque si oras con miedo, estás orando con fe al contrario. A lo contrario. Pues. No ores. Es preferible que no ores. La mayoría de la gente ora con miedo. Está orando por un enfermo y lo está viendo muerto. Entonces ora de una vez para que Dios se lo lleve. Mira, Job dijo lo siguiente, que el temor que le espantaba le vino. Y le aconteció todo lo que él temía. Como número 2. Como número 3, esto es tremendo, dice. Que él dice que él no tuvo paz. Es decir, cuando él fue a orar, él no entró en paz. Él entró en pánico, no en paz. Es distinto. Se escribe paz igual, pero no. Se escribe con las mismas letras al principio, pero no es lo mismo decir pánico que decir paz. Entonces, él dijo que él no tuvo paz. 4, no se aseguró. O sea, él no tuvo seguridad de lo que estaba diciendo. Y como número 5, no tuvo reposo. Y el reposo forma parte de la gracia. Y el reposo que forma parte de la gracia fue lo que Jesús logró una vez que resucitó. Lo alcanzó en la cruz del Calvario, lo manifestó cuando resucitó. Porque si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que se hizo hubiese quedado ahí. Ajá. ¿Cómo quedamos nosotros? No hubo gracia, no hubo cumplimiento de la ley, no hubo liberación de pecado, no hubo liberación de las enfermedades, no hubo nada. Pero Jesús resucitó. Y al resucitar, Él puso el sello del reposo, de la paz, de la tranquilidad. Entonces, en este sentido, hoy hombres yo no me voy a meter, ni usted tampoco se meta, pero hay personas que continúan pecando contra sí mismos, o fallando contra sí mismos, porque están hablando de los que temen. No están hablando de los cuales ellos tienen fe. Porque una cosa es tomar precauciones sobre algo y otra cosa es vivir atormentado de ese algo sobre lo cual estoy tomando precauciones. Bueno. Y luego dice... No obstante, le vino turbación, es decir, la turbación, es decir, toda esa turbulencia que le vino fue consecuencia del pecado que él tuvo contra sí mismo. Leamos los primeros 2 capítulos y nos daremos cuenta de qué fue lo que él quiso decir. Bien,
Porque el tiempo se está acercando, vamos a tener otro punto que lo cerraremos el próximo domingo. Yo pensaba hoy cerrarlo, pero hoy sería el tercero, el próximo domingo sería el cuarto. Pero para que esto quede completamente claro, les explicaré con más detalles algunas de las cosas que hoy establecí. Pero fíjate, sobre la base de ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que fueron las características que emanaron del Señor, positivamente hablando, que emanaron del Señor Job y que hoy emanan de nosotros, espiritualmente hablando, con la diferencia de que hoy aprendimos, Job no lo sabía, nosotros hoy lo sabemos, lo que es el pecado contra uno mismo, ¿ok? El pecado contra uno mismo. Porque también hay el pecado contra otras personas, que lo puedes leer en Gálatas, Gálatas capítulo 16 creo, o Gálatas capítulo 5, porque Gálatas no tiene 16 capítulos, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Ahí puedes ver lo que es el pecado contra otras personas, las fallas, los errores que hacemos contra otras personas. Fíjate, sobre la base de lo que es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, que ya explicamos por qué nosotros estamos dentro de esas virtudes, y que repito, si yo tengo la virtud, no es perfecto como la gente piensa, no es con la mente humana que sea perfecto, sino con la mente de Dios. Lo que es la perfección, lo que es la rectitud, lo que es ser temeroso de Dios y estar apartado del mal, es con la mente de Dios, no con la mente humana. Entonces fíjate, sobre esa base surgieron, se mostraron otras cosas. El señor Job mostró otras cosas sobre esa base. ¿Cuáles fueron? Escúchalas, las vas a ver si lees detenidamente el capítulo 1 de Job, te vas a dar cuenta que ellas están allí, yo no las estoy inventando. Dice, en primer lugar, era un padre de familia ejemplar, ¿ok? Lo que él logró para él, lo quería dejar como una herencia para sus hijos. Escucha esto, el capítulo 20 de Proverbios, versículo 7, establece lo siguiente, escucha. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Fíjate, si yo trabajo y me esfuerzo y monto un emporio para dejarle herencia a mis hijos, eso está bien. Pero si yo soy íntegro, es mejor. ¿Por qué? Porque mi integridad es el regocijo, es la dicha de mis hijos después de mí. Es decir, que si yo quiero dejarle dicha a mis hijos, más allá de dejarles bienes materiales, yo debo andar y caminar en integridad hoy, para que ellos sean dichosos mañana. Por supuesto, tú le hablas eso a un hijo hoy, le dices, mira, vale, ¿sabes qué? Voy a vender el apartamento y me voy a ir de viaje con la venta del apartamento. No te voy a dejar nada a ti en sentido económico, pero ¿sabes qué? Quiero que revises mi vida, porque si mi vida ha sido íntegra, tu dicha está segura. Ahora, si yo monté un emporio con trampas, o tengo dinero en el extranjero a fuerza de la corrupción que hice aquí en Venezuela, por ejemplo, ya tú sabes que en vez de que mis hijos sean dichosos, van a ser desdichados, porque tu pecado lo alcanzará a ellos.
Ay, la gente no sabe cuando roba, cuando hace trampa. La gente no sabe cuando se corrompe lo que está logrando para sus hijos. Ay, les recomiendo que lean Proverbios capítulo 20, versículo 7. Ahora fíjate, era un padre de familia. Él deseaba lo mejor para sus hijos, para su familia. La Escritura establece que económicamente no había nadie más grande que él sobre la tierra de aquel entonces. Él era el más grande de la época, económicamente hablando. Otra cosa bien interesante es que sus bienes y su fortuna estaban cercados, es decir, había cobertura de Dios sobre todo lo que él tenía. Otra cosa, y aquí un mensaje para los adoradores con mucho cariño. Adorador insigne, aun cuando la calamidad lo tocó. Adorador insigne, cuando la calamidad lo tocó, porque cuando él la calamidad lo tocó, que se vio arruinado, su mujer lo censuraba y de paso lo abandonó, porque ¿quién quiere a una persona arruinado, limpio y leproso? Pastor, ¿usted convalida lo que hizo la mujer? No, yo no convalido, pero digo que es válido, porque la mujer llega y dice, ya va, espérate un momento, pero ¿qué voy a hacer yo con este leproso? ¿Qué voy a hacer yo con este? Ya no me sirve, ya no tiene plata, ya está arruinado, ya no tengo compromiso con él porque no tenemos hijos, porque los hijos se murieron. ¿Qué voy a hacer? La mujer se fue a la fuga y lo dejó. Sin embargo, la Escritura dice que él se inclinó y adoró. ¿Tú sabes lo que significa adorar a Dios en medio de una calamidad como esa? No, chico, la mayoría de los que se llaman adoradores brincan y saltan cuando todo está bien. Te lo voy a dejar ahí, pero me voy a meter con eso. Fíjate, dice la Escritura que mantuvo su integridad en medio del cataclismo que vivió. La mujer le dijo, aún estando en la situación en la que estás, mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, chico. Entonces ahí viene, él no permitió que la influencia de terceros lo hicieran blasfemar, incluyendo a su propia esposa. ¿Sabes cómo se llama eso? Integridad. Por eso él dijo, péseme Dios y conocerá mi integridad. Mientras yo viva, no dejaré mi integridad. No alejaré, no apartaré de mí mi integridad. Por eso dije, ¿cómo conocemos a los fieles de la tierra? Número 1, la gracia y el favor de Dios está con ellos. Número 2, la integridad es su bandera. Fíjate bien, termino con esto. En medio de tal situación, él guardó sus labios de decir algo en contra de la situación que él no podía entender. Era una situación confusa e inexplicable en ese momento. Y cuando tú ves una situación que te está pasando, que es confusa, que es inexplicable, que la gente se pregunta, ay, no entiendo, ay, yo no sé por qué el pastor Silva puede estar pasando por una situación como esta, tan bueno que es él, ¿verdad? Hermano, ser humano. Entonces dice, en una situación que él mismo no podía entender porque era confusa e inexplicable, él permaneció en silencio. Y yo quiero darte esta palabra, con esta voy a cerrar. Los íntegros
guardan silencio cuando no comprenden, no entienden y no pueden explicar una situación por la cual están pasando. Te la voy a repetir. Los íntegros guardan silencio cuando están pasando por una situación confusa que no entienden y que no pueden explicar. Porque la gente siempre va a querer que tú le expliques algo. La gente siempre va a querer, ay, pero ¿por qué será esto? Y entonces viene el pastor a filosofar. Bueno, mira, porque es que la palabra de Dios dice. No, hay cosas que son inexplicables. Y cuando las cosas son confusas e inexplicables, pastor, apóstol, ministro de Dios, no trata de explicarla porque es confusa, es inexplicable. Lo que tienes que hacer, tu mejor aporte es guardar silencio. Por eso dije unas semanas atrás, siempre agradecer, nunca protestar. Cuando no entiendas una situación, siempre agradecer a Dios y nunca protestar ante Dios cuando haya algo que tú mismo no la puedes explicar. Porque cuando hablas, a lo mejor no pecas contra Dios como pasó con Job, pero pecas contra ti mismo, o puedes pecar contra otros. Entonces guarda silencio, porque el silencio te hace guardarte de aquello que tú no entiendes, no comprendes y es inexplicable. ¡Wow! El tiempo se ha cumplido. La semana que viene continuamos. La verdad que está súper interesante este tema llamado los fieles de la tierra. La semana que viene lo ampliaremos un poco más y avanzaremos en otras cosas que el Padre nos haya dado. ¿Ok? Así que sean todos muy bendecidos. Gracias por haberse conectado. Gracias a cada una de las personas que en el interior del país, en el exterior del país, como Ecuador, como Francia, como Italia, como España, como Santo Domingo, se conectan, que nos apoyan desde ese lugar. Un gran abrazo, mis amados, y recuerde siempre agradecer, nunca protestar. Los declaro muy bendecidos y nos vemos la próxima semana para que Dios, nuestro Dios, nos siga dando de su palabra, de su gracia y de su favor. La semana que viene vamos a ampliar un poquito más esto y vamos a entrar en ciertos temas de gracia que son algunas veces confusos para ciertas personas. Y cuando hay algo confuso, lo mejor que hay que hacer es guardar silencio. Y no filosofar, sino guardar silencio porque no entiendo, es confuso, es inexplicable. Guardo silencio. Muy bendecidos, mis amados hermanos, bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Hasta la próxima semana.